Bienvenidos a su programa Pentatlón, que como siempre vamos a tratar de llegar hasta ustedes con lo mejor del deporte nacional, lo mejor del pentatlón moderno en el mundo. Esta tarde, Héctor, buenas tardes. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Una gente que se ha dedicado a apoyar con todas sus fuerzas al desarrollo del deporte mexicano en general. Ha visto sobre todo por una parte que casi siempre tenemos olvidado, que es la capacitación de entrenadores, la formación, y no capacitación, sino ya la formación de entrenadores, que esto nos lleva a un nivel más alto, más elevado, más profundo de lo que es no tomar cursos de 40 horas o hasta de un mes, sino toda una preparación, una carrera, una especialidad de qué vas a vivir, cuál es tu profesión en la vida, el desarrollar atletas, el impulsar a los atletas, o sea, una carrera formadora de entrenadores deportivos. Hoy les vamos a presentar a ustedes al doctor Joffrey Recodet, director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Bienvenido Joffrey, esta es tu casa. Siempre hemos estado pendientes y te teníamos en la lista en los primeros lugares y sigues ahí para ya aprovechar el que te encuentres por aquí y el que podamos tenerte nuevamente. No nos va a alcanzar el tiempo más que para que la gente te conozca un poquito y que conozca un poquito de la función que desarrollas dentro de toda esa actividad en la escuela. O sea, esa escuela que empezó con muchos problemas, que ha ido avanzando a través del tiempo y que sin embargo se ha ido afianzando dentro de la sociedad mexicana y dentro del deporte mexicano, que es todavía más importante. O sea, Joffrey, bienvenido. ¿Qué tal si te presentas tú como persona aquí con nuestro público? Muchas gracias Juan, muchas gracias Héctor, muchas gracias a Sportiva TV por el pequeño espacio que en este caso nos permiten a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos para poder compartir sobre lo que realizamos en la ENED y por qué no decirlo de manera específica con el área de pentatlón, ¿no? Que además México ha tenido no únicamente actualmente sino de manera tradicional resultados muy importantes para el país, un deporte muy especializado y que al día de hoy por el gran progreso que ha tenido el deporte en el mundo, pues el pentatlón ha tenido también que realizar cambios importantes, no únicamente en los aspectos de adaptaciones al reglamento o de adaptaciones a los aspectos de metodología del entrenamiento, sino inclusive hasta adaptaciones del mismo atleta, ¿no? El somatotipo del pentatleta no es cualquier somatotipo, hay que reconocerlo. Perdón, eso lo vamos a platicar en un momento. Muy bien, perfecto. Eso es debatible, pero bueno. Pues bueno, en ese sentido, su servidor, doctora en ciencias de la educación, en ciencias obscuras también, estimado Juan, cuento con 3 maestrías, una maestría en administración, una maestría en ciencias de la educación y una maestría en gestión de entidades deportivas. También cuento con 2 licenciaturas, una licenciatura en Derecho y la licenciatura en Educación Física, que somos además honorablemente, digamos, graduados de la Escuela Superior de Educación. Oye, Joffrey, pero sencillo y carismático, ¿no? Además muchas de gracias. Todo. O sea, tú me dijiste que me presentara, Héctor. No, precisamente de eso se trata, que el público te conozca, sepa quién está al frente de las instituciones y sobre todo de esta escuela que ha ido ganando terreno, poco a poco se ha ido posicionando dentro del quehacer deportivo en México, que hoy por hoy es la escuela líder en la formación de entrenadores deportivos a nivel nacional y que bueno, ya hemos platicado de empujarla un poquito también en el ámbito internacional, que no se ha dejado, pero bueno, yo creo que no es presunción ni es que hables de más de ti, sino que es importante que la gente sepa, que todos conozcan, que dentro de nuestras autoridades hay gente que tiene experiencia, conocimiento, capacidad y ganas de trabajar sobre todo, que eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor se puede tener todo, pero cuando no tienes ganas de trabajar, cuando estás en el puesto, por estar en el puesto, por decir yo soy aquel, pero no te preocupas por el desarrollo de tu trabajo, pues no pasa nada, ¿no? Y contigo estamos viendo que, a pesar de que ha habido también buenos directores en la ENED, creo que la mayoría de los directores que han pasado por la ENED han sido gente reconocida, que ha dejado huella, pero creo que de las huellas más importantes, más permanentes en este quehacer, es el tuyo, ¿no? Eres tú. Tú eres la persona que cubre todos esos aspectos y bueno, lo hemos visto cómo has impulsado desde tu trinchera al desarrollo del deporte nacional. Muchas gracias, Juan, muchas gracias.
Joffrey, viendo la escuela y tu función desde una perspectiva contraria, volteamos la pirámide. O sea, ¿para quién estamos haciendo profesionistas? ¿Con qué propósito? Híjole, de veras, ahí luego de repente me sale muy de dentro de las entrañas el hacer algunos comentarios. Dejar de importar gente, de crear algo con sentido nacional y no que vengan a inculcarnos, o sea, no que nos vengan a vender espejitos. O sea, perdón por el comentario, pero mejor platícanos tú acerca de eso. Héctor, Juan, comparto su punto de vista. México como tal, estamos listos ya desde hace algunos años en poder caminar solos en materia de entrenamiento deportivo y sobre todo de entrenadores deportivos. Es una realidad, México en este momento ya no tenemos la necesidad de estar trayendo entrenadores de otros países, ya que la calidad del entrenador mexicano y que se está preparando día a día ya cubre de manera no únicamente normal, sino inclusive partiendo de una manera positiva, pues mucho mayoritariamente estas expectativas. Y muchos de estos entrenadores son graduados ya de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Todavía nos falta mucho, hay que reconocerlo, pero en los aspectos de formación, capacitación, certificación e investigación, la ENET somos cabeza de punta. En México no hay una escuela que de alguna forma pueda cumplir con los parámetros de nuestros alumnos y de nuestros catedráticos por la especialización del conocimiento que tenemos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. No únicamente es la licenciatura con 14 especialidades con las cuales contamos. Una de estas especialidades efectivamente es el pentatlón, siendo de los pocos países, y además dato que su servidor no conocía, pero que me compartió Juan, de los pocos países que tiene dentro de sus escuelas formadoras en el mundo una licenciatura especializada en pentatlón moderno. Y eso es algo muy importante porque México está a la cabeza precisamente de estas áreas de innovación en algunos rubros en materia de deporte. También quisiera mencionar que va muy ligado con los aspectos de la maestría. Estamos teniendo graduados de otras instituciones que ya se han dado cuenta que requieren de una mayor especialización en materia de metodología del entrenamiento, todo lo que es el entrenamiento deportivo. Por eso mi comentario, en verdad Héctor, tienes razón, México estamos listos para poder caminar solos con nuestros entrenadores, en cualquier disciplina deportiva. Bueno, yo a esto aumentaría un poquito el comentario, porque desde mi punto de vista, muy particular punto de vista, yo creo que hemos tenido entrenadores muy, muy grandes que no han sido valorados en todo lo que realmente merecen a lo largo de la historia. O sea, tenemos un Jorge Rueda, 11 Olimpiadas, 11 o 10 Olimpiadas, no recuerdo, permanentemente, el mayor productor de medallas olímpicas de la historia del país, y sin embargo siempre estuvieron tratando de ponerle trabas, nunca lo dejaron avanzar. Bueno, llegó un momento en que le exigían el CICED en nivel 2 para poder dirigir en un campeonato de clavados. Por favor, a Jorge Rueda, o sea, no es posible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Pedro Álvarez Becerra, que en su tiempo fue considerado uno de los 10 mejores entrenadores de esgrima del mundo, y nadie lo peló. Nadie le hizo caso, tuvo que, en algún momento, a principios de los 80, se fue a mediados de los 80, se fue de Brasil a Estados Unidos a vender paletas porque verídico, porque no tuvo con quién trabajar. Regresa a México buscando el apoyo, buscando cómo entrar, y por más lucha que hicimos de meterlo en algún esquema fuerte de la esgrima, no lo supieron aprovechar y se perdió. Y así como ellos dos hemos tenido entrenadores de box, de gimnasia, de natación, en fin, de muchos deportes que no han sido valorados, de voleibol, de básquetbol, ¿sí?, que le han pegado a países muy, muy fuertes y desgraciadamente la mentalidad, como tú decías hace un momento, Héctor, todavía seguimos esperando que nos vengan a vender espejitos y no queremos, porque esa es una realidad, no queremos darle la razón a nuestros entrenadores. Cuando tú estuviste presente en una plática que tuvimos apenas con algunas autoridades, bueno, ¿cuál es tu parámetro? Preguntamos nosotros, ¿cuál es tu parámetro para definir que un entrenador es exitoso? Resultados. Bueno, pues mis resultados con los entrenadores nacionales de nosotros son campeones del mundo, nada más. Entonces, ¿a quién vas a traer que tenga mejores resultados que esos?
Así es, ¿no? así es. Sí, definitivamente esto es un tejido social que se convierte en un problema laboral. Definitivamente las personas que son formadoras y que son exitosas deberían tener asegurado el sustento diario de él, de su familia y de toda la gente que lo rodea, pues, o sea, para poder ofrecer las mejores, sus mejores conocimientos, la entereza de su labor para poder desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, o sea, no es crítica, es lo que les tocó vivir y nos ha tocado vivir a todos, pero estamos viviendo en una situación donde gente que en este momento acaba de ganar una medalla olímpica con un entrenador, y el entrenador el día de mañana probablemente se va a quedar sin trabajo después de haber obtenido un máximo logro. O sea, y eso no es únicamente eso, todos los que formaron a estos pequeños, que en ese momento fueron pequeños, los empujaron hacia arriba, se los entregaron al que les iba a dar el toque final, igual, o sea, no saben cuándo tienen trabajo, no saben cuándo lo van a perder, y obviamente esta situación provoca un estado de inseguridad, de desazón en el ámbito familiar, y obviamente en el laboral se notan, o sea, terminan vendiendo paletas. Tenemos muchos amigos que se dedicaron a hacer no paletas, maletas, porque era más seguro venderlas, uniformes, que era más seguro venderlos que esperar un sueldo adecuado por ser seleccionado nacional, ¿no? Y eso es bien difícil, y sabemos que esa es una labor en la que estás involucrado, y que obviamente pues, los que estamos atrás de ti y que pasamos por una serie de situaciones similares, estamos dispuestos a seguirte empujando, ¿no? O sea, que lo que esté de nuestra parte va a sentir el apoyo, y que si es necesario salirse a cerrar Reforma, no es cierto, menos en Insurgencia y Reforma, sales sin calzón. ¿Qué es eso? Héctor, este es un tema verdaderamente relevante, y que no únicamente hay una implicación en el área del pentatlón moderno, sino prácticamente en el deporte nacional. Hablamos del deporte en general. Exactamente. En ese sentido, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos estamos realizando un trabajo importante en la Dirección General de Profesiones. ¿Qué estamos buscando? Que se pueda constituir esta 13ª Comisión Técnica Consultiva en Cultura Física y Deporte, donde se puedan generar parámetros importantes, no únicamente de la profesionalización en el área de la cultura física, del deporte, de la educación física, del ocio, tiempo libre y recreación, sino que efectivamente a través de estos parámetros se puedan generar mejores condiciones, sí, de formación, capacitación y certificación para nuestros entrenadores, pero también se puedan mejorar sus condiciones laborales, que eso es algo muy importante. Y va todo concatenado. Inclusive Colombia, que en este momento pues, ha tomado un liderazgo importante en materia deportiva en América Latina, ya se nos adelantó y han prácticamente aprobado una ley especializada para el entrenador deportivo. Y es lo que nosotros estaremos buscando también en los momentos idóneos, para que el entrenador deportivo pueda tener mejores condiciones. El entrenador, dentro de estos aspectos de paradigmas respecto hacia el entrenador, debe de tener una formación específica, o si es mejor el entrenador empírico. De alguna manera tú lo comentaste muy bien también, Héctor. El entrenador adecuado es el que da los mejores resultados. Así es. Y no podemos partir en que el entrenador que se haya formado únicamente en una escuela es el que pueda dar mejores resultados, o el empírico. Al día de hoy estamos en un espacio donde el conocimiento empírico y el conocimiento científico pues debe de tener una unión importante. Lo vemos, por ejemplo, en deportes muy especializados en México, como el boxeo. Tenemos grandes entrenadores en el área de boxeo y que tienen los más estudiados la preparatoria. Esa es la realidad, pero los más estudiados, pero de alguna forma, en muchas ocasiones o en la mayoría de las veces, dan resultados deportivos, y por eso es que en México tenemos grandes campeones mundiales en boxeo. Bueno, pero si me permites, aquí hay dos cosas. Hoy en la mañana precisamente estaba yo en una reunión con algunas maestras, directores de escuela, y estaban platicando acerca de la importancia que tiene el tener
una educación formal, tener los títulos, licenciaturas, maestrías, doctorados, pero por el otro lado está la experiencia. Es correcto. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿a quién es el que tiene más crédito? ¿El que tiene el conocimiento teórico, el que tiene la experiencia o el que tiene las dos? Creo que de alguna forma es un tema que podríamos estar aquí platicando 2, 3 o 4 horas. Al final, en el deporte, y sobre todo en el deporte competitivo, y nosotros tres lo sabemos, lo que importa es el resultado. Claro. Esa es la realidad. Ahora, si me permites también, quiero contar una situación. Hace rato hablábamos de Jorge Rueda, un gran amigo, maestro. Estuvimos con él hace muchos años. Lo conocemos a toda la familia, una familia grandísima. Pero bueno, un saludo a Jorge. Jorge, quiero comentarte que él también es profesor de educación física. Él es egresado del ENEF. Entonces, con Jorge y con algunos otros entrenadores, grandes entrenadores nacionales, vemos que hay una característica que es recurrente. Primero, todos han sido educadores. Sí. El 80, el 90% de los entrenadores nacionales que han tenido resultados, primero son educadores y después se vuelven entrenadores, porque es un modelo diferente educativo el que teníamos antes. Pero bueno, de esto vamos a seguir comentando un poquito más adelante. Vamos a nuestro primer corte, gracias a nuestros patrocinadores, Electrolit y por supuesto Sportiva TV. Y bueno, en un momento seguimos con esta interesante plática. Muchas gracias. Bien amigos, otra vez aquí con ustedes.
retomando esta plática tan interesante con el doctor Joffre, donde nos quedamos en la parte en que hemos tenido muchos entrenadores nacionales con excelentes resultados en waterpolo, se nos olvidaba el waterpolo, el hockey, clavados, esgrima, equitación, pentatlón, donde el factor recurrente ha sido que los entrenadores nacionales en esas épocas eran profesores de educación física. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Qué efecto tiene esa formación? En ese tiempo, nada más era recordarles al público que el egresado de la Escuela Nacional de Educación Física y el egresado de las primeras generaciones de la Escuela Superior de Educación Física eran un perfil amplio. Es correcto. Esto quiere decir que salían primero que nada como educadores, después como iniciadores del deporte, o sea, no necesariamente entrenadores formados, pero sí con las bases para dar crear un esquema de enseñanza-aprendizaje de un deporte específico. Y después venían algunos, ya cada quien se especializaba. Pero también salían con muchos conocimientos de administración, de rehabilitación, de primeros auxilios, en fin, era un perfil que les permitía meterse a trabajar casi en cualquier área deportiva. Después viene la decisión, cuando se toma primero se forma la Escuela Nacional de Entrenadores y después, en el siguiente sexenio, se toma la determinación de que educación física debe ser pura y el deporte debe ser separado. Esto genera, de lo que tú comentabas hace rato, Héctor, una separación en la forma de trabajo, en las fuentes laborales. Se dejan desprotegidos a los dos, porque al final de cuentas ni el educador físico podía dar deporte, ni el entrenador deportivo podía dar clase en las escuelas. Entonces se genera un problema que estamos padeciendo hasta ahorita. Perdón, ahora sí. Sí, adelante, tienes mucha razón. Son muchos puntos los que tocaste en este momento, Juan, pero el primero, y creo que es el principal, es el siguiente. Sí, uno puede tener el conocimiento especializado, científico, inclusive hasta de práctica para ser entrenador, pero un entrenador, antes de ser entrenador, debe de ser un profesor. ¿Por qué? Porque los aspectos de deporte necesariamente implican una metodología para poder aprender y ejecutar un movimiento. Y para poder aprender y ejecutar un movimiento, requieres una guía especializada, que le llamamos entrenador. Y este entrenador, para poder enseñar un movimiento, debe de tener conocimientos importantes en metodología, sí, del entrenamiento, pero sobre conocimientos relevantes pedagógicos. Claro. Este proceso de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje. Si un entrenador no tiene estos conocimientos para poder transmitir esta información que tiene y que su atleta pueda aprender determinado movimiento, pues seguramente, aunque tenga el mayor número de conocimientos en metodología del entrenamiento y todas las áreas afines, no servirá de nada. ¿Por qué? Porque lo principal es poder enseñar determinados movimientos. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Creo que de manera desafortunada se da esa decisión, tal y como lo comentaste, Juan. En muchas áreas todavía del mundo, el educador físico es el que se encarga efectivamente también de los aspectos deportivos. Es como un médico. El médico estudia primero medicina general y después de haber estudiado medicina general se especializa y puede ser ginecólogo, puede ser oculista, puede ser lo que tú quieras. Bueno, pues así debería de ser en este aspecto. El educador físico debería de tener este conocimiento generalizado, como el médico general. Y después de haber concluido tu licenciatura en educación física, entonces tomar la rama de especialización que tú quieras. ¿Quieres estar en el tema de deporte y de entrenamiento deportivo? Entonces debes de tomar esa rama. ¿Te encanta el tema de educación básica? Pues entonces te especializas en esos aspectos y procesos pedagógicos. Oye, ¿te gusta probablemente un poco más la rama de recreación, ocio y tiempo libre? Sí. Pues entonces también te enfocas en esa área, te especializas. Desafortunadamente en México se da esta decisión
donde pues tenemos un espacio de educación física y que en este momento, de manera desafortunada, el perfil de egreso es únicamente para educación básica. Y ha dejado de tener este conocimiento que le permita, como un educador físico íntegro, poder desempeñarse y desarrollarse en otras áreas, no únicamente también del conocimiento, sino también de forma profesional, y que puede estar a cargo de centros deportivos, que puede estar a cargo de áreas de rehabilitación o en cualquier otra área de investigación, no importa el espacio, sino de manera transversal y transdisciplinar, el educador físico puede estar moviéndose en cualquier otra área. ¿Y qué sucede en este caso con el formador, con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos? Nos hemos convertido en un área especializada en entrenamiento deportivo. Así es. Y el entrenador deportivo, aunque tiene un gran conocimiento y bagaje en estas áreas del deporte, no está adquiriendo el conocimiento que de manera transversal y transdisciplinar también debería de tener, por ejemplo, en otras áreas del movimiento, rítmica corporal y musical, danza, expresión corporal, y que, aunque tal vez estas áreas de manera formal no están involucradas en el deporte, el entrenador deportivo también puede estar desarrollándose profesionalmente en esos espacios. ¿Por qué? Porque esta persona, vamos a suponer que está en la danza clásica, también implica su formación, un entrenamiento físico. Así es. Así es. ¿Qué deberíamos de buscar? Nuevamente esta gran unión, pero partiendo de esa hipótesis, formar primero, como el ejemplo, a nuestros médicos generales, y después que te gradúes como este médico general, entonces sí buscar las áreas de especialización correspondiente, porque no todos estamos formados para poder estar en cualquiera de una de estas áreas. Algunos se nos facilita más el área de deporte y la compartimos más, pero hay otras personas que no, que les gusta más el área pedagógica didáctica, y hay otras personas que ninguna de estas dos, les encanta más la organización, la administración de eventos o las áreas recreativas, o por qué no decirlo, el aspecto de administración que está involucrada en cualquiera de estos que acabo de comentar. Por supuesto. ¿No? Claro, sí, claro. Sí, definitivamente en esto, Geoffrey, el panorama que tú nos presentas es muy real, muy real. Esto lo venimos viviendo desde hace muchos años. Nosotros lo hemos platicado, ya lo hemos comentado en este mismo programa, con pequeñas salpicadas de situaciones en específico. Y sin embargo, este proceso, creemos que los titulares de determinadas áreas deberían de sentarse por iniciativa, ya sea de gobierno, que no sucede muy fácil, pero sí por iniciativa particular, y empezar a hacer un planteamiento general, casi dijéramos de reconstrucción nacional en cuanto a deporte y formación se refieren. O sea, es necesario hoy por hoy hacer mejores individuos, mejores ciudadanos, y para esto necesitan tener una formación física, intelectual y social que realmente colaboren con el desarrollo de la sociedad. O sea, no podemos seguir pensando que nuestros pequeños, o sea, van a adquirir igual que nosotros ciertas habilidades que las agarrábamos porque vivíamos cerca del bosque, nos trepábamos a los árboles, podíamos correr en cualquier lugar. Nuestros padres se desentendían de nosotros y órale, métase al charco a nadar y a ver cómo sales, y si no ya me libré de 1 o 2 mantenimientos. Es broma. pero algo había de... Yo quiero comentar que también otro gran amigo, Víctor Coleman, él fue egresado de la Escuela Militar de Educación Física. Con él también hicimos un planteamiento hace muchos años, donde se buscaba que no se hiciera, antes de que se diera esa ruptura, donde lo que se planteó fue hacer un Instituto Superior de Cultura Física. ¿Qué incluye este Instituto Superior? Bueno, en ese tiempo el CONALEP daba una carrera técnica para instructores de educación física. O sea, salías de la secundaria, entrabas al CONALEP, y ese bachillerato implicaba tus primeros conocimientos acerca de cómo inducir a los niños hacia el deporte. Pasabas esa parte, entrabas a la Escuela Superior de Educación Física, con todo lo que ya planteamos aquí, pero
esa formación de bachillerato, se proponía hacer el propedéutico para los que vinieran de prepa, de universidades de otros lados. Se hacía, a los que fueran aceptados en la Escuela Superior de Educación Física, hacer ese, en 6 meses, en 3 meses, hacer un curso propedéutico de inducción a lo que ya sería la enseñanza de la educación física. Después pasar al ENED como la escuela formadora de maestrías, doctorados, o sea, los posgrados, las especialidades en general, y no nada más en deporte, como tú ya dijiste, en todas las áreas que se pueden tener. Esa sería la culminación. Y aparte tener una escuela que operara. En ese tiempo todavía las cuestiones en línea no estaban tan arraigadas ni tan desarrolladas como ahora, pero sí se proponía que fuera una escuela itinerante. Esto es, que se fueran a dar cursos a semiescolarizados, se dejan trabajos cada 2-3 meses o cada mes regresas a hacer evaluaciones, a ver cómo van las cosas, y bueno, de esa manera podría funcionar. Era una idea, yo pienso que podría haber sido muy avanzada en su época. Desafortunadamente la voluntad política se fue hacia otro lado. A ver, tú tienes deporte, yo tengo educación física y cada quien en lo suyo, y se acabó, sin importar las consecuencias que venían después de todo esto, ¿no? Era el dónde estoy parado a nivel político en este momento y cómo voy a lucir más. Desafortunadamente esa fue la razón, y bueno, pero como dice Héctor, podemos reconstruirlo, ¿no? Y con tu ayuda, Joffrey, que hay que recalcar cuál es la importancia verdadera de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, de que independientemente de que puede haber cursos de capacitación y certificación de entrenadores, como también ya lo mencionaste tú, Joffrey, que esos son muy específicos y son para entrenadores ya hechos, gente que ya sabe de qué está trabajando, en lo que está trabajando, para qué está trabajando. No, la Escuela Nacional de Entrenadores se dedica a formar entrenadores desde cero. O sea, llega la gente, a lo mejor practicaron el deporte, que no es un requisito que lo hayan practicado, pero que les gusta ese deporte, quieren desarrollarse en ese deporte, no tuvieron la oportunidad tampoco de ser grandes deportistas, pero bueno, pueden ser magníficos entrenadores. Y eso es lo que hace la Escuela Nacional de Entrenadores, formar profesionales de cada disciplina deportiva. Es correcto, Juan. Comparto muy bien el paradigma que estás mencionando. Desafortunadamente, en algún momento en México perdimos el rumbo que era el adecuado. Y en este momento tenemos una gran separación entre los aspectos que son el deporte y lo que es educación física. Aunque pertenecemos institucionalmente a una misma área, que es la Secretaría de Educación Pública, el sector de educación física y el sector de deporte va caminando cada uno por su área, sin entender que debe existir una simbiosis. ¿Y a qué me refiero? Todo lo que actualmente la niñez y la juventud ya no puede adquirir, en este caso, en este aprendizaje de distintos movimientos, por las condiciones sociales y de ciudad que tenemos, en este caso, en distintas áreas en México, ¿quién debe de sustituir de alguna forma tal vez este aprendizaje que teníamos a través de la naturaleza? Pues debe de ser sí, el educador físico. El educador físico debe de suplir de alguna manera esta libertad que teníamos nosotros para poder aprender a través de distintas experiencias, distintos movimientos. Número 1, sí, es importante para que nuestra sociedad como tal pueda tener un mejor desarrollo en distintas áreas, inclusive el de salud. Pero también el sector de educación física forma parte, o debería de formar como una parte importante para esta segunda etapa, que es la de deporte. ¿Y a qué me refiero? La Reserva Deportiva Nacional. ¿De dónde debería de salir toda la Reserva Deportiva Nacional en México? Pues precisamente de este sistema educativo de las escuelas. Sobre todo partiendo de lo que es la secundaria y el nivel medio superior. Completamente. ¿Qué es lo que realizan algunos países? Si el día de hoy tienen a 5 atletas de alto rendimiento que pueden estar participando en Juegos Olímpicos, detrás de ellos ya tienen las siguientes generaciones que van a estar supliendo a estos atletas cuando lleguen al retiro. ¿Por qué? Porque en el deporte es inevitable. La edad nos llega a todos y nos tenemos que retirar. Pero ¿qué está sucediendo en nuestro hermoso México? Si tenemos estos 5 atletas y que en este momento están en su mejor nivel, nuestra reserva deportiva es muy poca. O prácticamente, inclusive en algunos deportes, es nula.
Un ejemplo positivo, y debo reconocerlo, la Federación Mexicana de Pentatlón tiene una reserva deportiva importante. Así es. Pero es una de las pocas federaciones que tienen esta reserva deportiva. Hay otros deportes y otras federaciones en nuestro país que de manera desafortunada no están construyendo esta reserva deportiva. Pero ¿de dónde podría salir esta reserva deportiva? Precisamente de este espacio educativo, y que actualmente está totalmente separado. Y que los dos grandes espacios, en este caso, el área deportiva y el área de educación física, que en lugar de estar trabajando hombro a hombro para generar mejores condiciones en el país, sí, en los aspectos de salud, en la formación de individuos, generación de hábitos, pero tampoco estamos cumpliendo con el otro aspecto, que es en el área de deporte ya de manera especializada, con esta gran reserva deportiva nacional. Joffrey, yo creo que en ese sentido nos regresaríamos. El mexicano está acostumbrado a solucionar los problemas en forma cupular. Dictatorialmente debe de ir la resolución, pero bueno, continuamos Sí, continuamos en unos instantes con esta, creo yo, muy interesante plática que tenemos aquí con el doctor Joffrey Recoder. Gracias. Gracias. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. La Fiesta Brava en La Faena con Luis Hernández Reyes y Javier Trejo, los lunes de 4 a 5. Para los amantes del atletismo, no se lo pierda, maratones, Mundo del Corredor con Roberto Ortiz Holguín, todos los martes de 4 a 5. Los adultos mayores, ¿quieren saber qué hay esta semana? Ve al doctor Mina Vázquez Hernández los martes de 1 a 2. Muy bien, pues aquí de regreso con nuestro excelente amigo Joffrey. Gracias. Oye, nada más les vamos a recordar aquí los teléfonos del estudio, el 1227, el 6377 1228. Se pueden comunicar con nosotros
pasen sus inquietudes, qué les parecería hacer algún otro tipo de actividad, que pudiéramos invitar a alguien que les parezca interesante, más interesante que el doctor. Sí, lo veo difícil, pero bueno, estamos dispuestos y somos todo oídos a las propuestas que puedan surgir de esta situación. Pues nos quedamos en el tema, Jeffrey. Vamos con un nuevo plan de desarrollo para el deporte, creando cimientos, ¿no? O sea, algo han de haber platicado ustedes ya, porque sabemos que están empezando a construir una situación nueva para el deporte en México. México tenemos grandes ventajas. ¿Qué ventajas competitivamente hablando tenemos en este gran mercado del deporte, en las distintas áreas? Número uno, tenemos un territorio tan amplio con distintas, aspectos para el entrenamiento deportivo. ¿Y a qué me refiero? Tenemos áreas de gran altura, tenemos hermosos espacios deportivos a nivel del mar. Las áreas de deporte en la naturaleza, pues contamos prácticamente con 7 biosferas que es complejo que se puedan tener en un solo país. ¿Y esto qué implica? Que también tengamos una amplia población. ¿Y a qué me refiero? Al tener una amplia población, pues los factores no únicamente genéticos, sino sociales, puede permitir que se genere un mayor número de deportistas. Esa es una gran ventaja que tenemos. Segundo, tenemos un gran número de escuelas, que es donde podría generarse este gran principio para no únicamente el fomento de la salud y adquirir valores positivos para una sociedad, sino también para detectar posibles talentos deportivos. Contamos con las instalaciones deportivas y voy a realizar un comparativo. El CENAR que tenemos en México es una de las instalaciones que muchos países, inclusive europeos, desearían tener. Comparativamente hablando con las 2 escuelas de alto rendimiento que tiene Cuba, se están cayendo a pedazos. Verdaderamente Cuba nos envidia las instalaciones deportivas que tenemos en México. Tenemos a los entrenadores deportivos para que en cualquier deporte podamos tener un desarrollo importante. ¿Cuál es nuestro problema? Engranar todo esto, el sistema. Así es. En el momento en que las distintas áreas, no únicamente deportivas, sino las áreas de juventud, las áreas educativas, las áreas de desarrollo social, las áreas de salud en nuestro país, podamos tener un engranaje y nos pongamos de acuerdo, sí, en la cabeza, pero también en todas las otras áreas que se permean en esta gran pirámide del deporte, tanto en los aspectos públicos, pero también con los privados, y que este sistema tenga un objetivo, yo les puedo decir que México sin problema alguno podemos estar en el top 20 en Juegos Olímpicos, que es un parámetro nada más, este parámetro de Juegos Olímpicos no implica verdaderamente el desarrollo social, deportivo, educativo que puede tener un país, pero en el área de deporte competitivo sí es un parámetro. Son 2 cosas diferentes, pero Totalmente. yo creo que realmente con las bases que se dan tanto en la Escuela Nacional de Entrenadores como en todo el sistema de normales que está desarrollando la creación de profesores, de licenciados en educación física, conjuntando estos esfuerzos podemos tener lo que queramos. Sí. De hecho, volvemos, a lo mejor soy muy insistes, Juan, insistente en lo que quiero decir, pero bueno, ahora sí voy a hablar un poquito de la Federación de Pentatlón. Nosotros tenemos 12 años en pleito constante con todo tipo de autoridades, porque hemos preferido a nuestros entrenadores mexicanos que importar entrenadores. Esto nos ha generado muchos problemas de toda la vida, desde la falta de presupuesto, la falta de reconocimiento, en fin, una serie de situaciones que han quedado, como decía Héctor hace rato, hasta que despidan a los entrenadores nacionales. Pero bueno, las pruebas están ahí, la demostración está ahí,
como educadores pudimos desarrollar un sistema de entrenamiento diferente, apoyados por ustedes, por la Escuela Nacional de Entrenadores, que como tú lo dijiste hace un rato, nos permitió a nosotros estábamos desarrollando el programa de enseñanza para la Escuela Nacional de Entrenadores, para la ENED, nos permitió hacer mucha investigación, nos permitió hacer recopilación de muchas cosas, ser innovadores en muchas situaciones, pero además darle al país, en un principio, la certeza de que el cambio tenía que ser de fondo. O sea, no es lo mismo entrenar con militares hechos y derechos, oficiales del ejército mexicano, que lo primero que saben, o lo primero que se les espera es que supieran montar, y ellos montaban dormidos, a empezar a generar jinetes, que ese ha sido el tabú para muchos durante el oscurantismo, que yo le llamo la edad media del pentatlón, de 1980 al 2005, era el tabú para los primeros pentatletas civiles que llegaron. Es que la equitación es castigo, la equitación es aparte, la equitación es agárrate del caballo y si sabes contar, nada más sigue los números y ya lo hiciste. Ese era el tabú. Si me toca un buen caballo, eso no existe. Es enseñanza metodológica de aprender a hacer una disciplina tan técnica como es la equitación. O sea, una persona que no sabe la técnica de equitación no puede ser pentatleta. Segunda, mejorar esos sistemas de entrenamiento, los esquemas de entrenamiento, para que los muchachos puedan verdaderamente, aparte de ser equitadores, desarrollar las demás disciplinas. Esa integración que se tiene que hacer de las cargas de trabajo. Ya veníamos con una situación muy avanzada cuando llegamos a la federación, pero realmente el trabajo en la escuela, con la ayuda de otros profesores, de gente muy importante como Jorge Alcántara, que ya le hemos invitado, no ha podido venir, pero va a estar aquí en el programa y van a ver que también es una plática muy interesante la del doctor. Nos hemos podido ayudar, y con muchos otros compañeros, nos ayudaron mucho a esta parte de desarrollar un programa que verdaderamente fuera a prueba de tontos, como decimos nosotros, y que produjera resultados. Nosotros tenemos ya el pentatlón moderno, único país en el mundo, aclaro, esto es real, somos el único país en el mundo que tiene de iniciación al pentatlón moderno. O sea, somos un deporte de iniciación. Desde los 7 años los niños empiezan a hacer pentatlón, con las 5 disciplinas adaptadas a sus edades. Y esto es parte de lo que tú comentabas, nos ha permitido crear esa base, esa reserva que tenemos nosotros, seguir formando, seguir participando. Nos dicen en el mundo, oye, ahora traes uno nuevo, y ahora traes 2 nuevos, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué estás haciendo en México? Estamos haciendo una escuela mexicana de pentatlón moderno, y a mucha gente no le gusta, pero es conformada por mexicanos, entrenadores mexicanos, probados y comprobados, que son de los mejores entrenadores del mundo. Ustedes son un caso de éxito, Héctor, esa es la realidad, Juan. La Federación Mexicana de Pentatlón ha roto paradigmas respecto a lo que es el deporte mexicano, porque efectivamente le han apostado a determinada forma de trabajo, y que al día de hoy, ya en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se concretó algo que de alguna manera había sido difícil. Nos habíamos quedado siempre un poco en la rayita, ¿no? En esos primeros lugares, pero sin llegar verdaderamente a ese podium del primero, segundo y tercer lugar, y al día de hoy ya se dio. Pero esto es algo que va a tener una trascendencia. ¿Por qué? Porque cuando ya rompes esa barrera, es mucho más sencillo poder repetirlo, porque ya sabes que lo que estás haciendo está teniendo éxito. Lo estás haciendo bien. Es correcto. Lo que estás realizando se está realizando de forma correcta. Y en los temas de entrenamiento, pues es muy sencillo. Si lo que estás realizando no te está dando resultados, entonces tienes que cambiarlo. No puedes quedarte en realizar lo mismo. Así es. Y en este caso, lo que está realizando la Federación Mexicana de Pentatlón, a raíz de distintos aspectos y cambios que han realizado metodológicos al interior, pues está teniendo ya resultados importantes al exterior. Sobre todo porque no es un deporte sencillo, esa es la realidad. Es un solo deporte con, digamos, cinco distintas disciplinas, 5 variantes, ¿no? Y que no las puedes entrenar de manera individual. Al día de hoy, los paradigmas y sobre todo los aspectos de metodología del entrenamiento han cambiado. Y antes, pues muchos podían entrenar de manera individual el esgrima, la natación, la carrera, el tiro y la equitación. Así se usaba. Pero al día de hoy
Al día de hoy ya no lo puedes hacer, tiene que ser todo íntegro. ¿Por qué? Porque además en la competencia es así. Así es. Así de fácil. Tú sabes que todo en lo que no tenemos una cantidad de tiempo muy grande para podernos recuperar, tienes la obligación de trabajar la junta. Y en esta ocasión hablamos del tiempo y lamentablemente, Joffrey, ya lo habíamos dicho, cuando empezamos no nos va a dar tiempo para terminar. Sí. O sea, tenemos muchas horas por delante para platicar. Esperemos que nos hagas el favor de seguirnos acompañando aquí en una siguiente ocasión. Claro que sí. Que va a ser un gustazo el tenerte nuevamente. No, al contrario, es un gusto el poder compartir esta mesa con ustedes, con la gente de Pentatlón Moderno, y sobre todo representando a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. No únicamente es un gusto, es una obligación por el bien del deporte de nuestro país. Fíjate que una parte que teníamos por ahí pendiente, tú la comentaste, la iniciativa privada, que no se olviden del deporte, que nos adopten, o sea, que adopten a los muchachos. Exactamente. Gracias por tu presencia, gracias a Electrolit, gracias Juan, nos vemos la próxima. Gracias a todos, hasta luego Joffrey, un placer como siempre, Juan, y nos seguimos viendo. Muchas aquí. gracias. Héctor, muchas gracias. Placer.